Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de este jueves 20 de julio del año 2023. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que saludos pues a todos los que nos están viendo mientras hacemos el programa. Recibo el saludo de Marisela Bermúdez, Carlos Cuevas en Filadelfia, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, María Alicia Sifontes, doña María Alicia, siempre tan consecuente desde Caracas. Muchísimas gracias. Germán Genovés Gutiérrez está en Puerto Ordaz con muchísima lluvia y muchísimo calor. Saeda Bon está en Orlando. José E. de Villa nos saluda desde Maracaibo. Un abrazote estrangulante. Bueno, gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. No la saludamos hoy porque está de cita médica desde muy temprano en ayuno y demás. Laura Rodríguez sí está en el estudio. Laura es la productora general del programa. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid. Ella es la productora informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos en el estudio, a todos nuestros oyentes también, pues desde aquí, desde Madrid con 32 grados, un poquito hacia la Sierra de Madrid, está un poco más fresco, pero bueno, seguimos aquí con mucho calor. Así es. Jesús Carreño está en la edición y montaje y en los controles Daniel Patiño. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César, al equipo y buen jueves para todos. Daniel es, como ustedes habrán notado por su acento, es colombiano. Así que como hoy es el Día de Colombia, se vino, no con la bandera de Colombia, pero se vino con la franela de la Selección Nacional de Fútbol en Colombia. Eso mismo, un país unido, un día como hoy. Muy bien, le felicito y felicitaciones pues a todos los amigos colombianos, que son muchísimos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de julio, es el día de San Apolinar de Rávena. Saludos a los Apolinar. San Aurelio de Cartago, San Elías, profeta, San José Barsabás y San José María Díaz Sanjurjo. En el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Leo. Pero a partir de la 1:13 de la tarde entrará creciente en Virgo, que es exactamente lo contrario de la luna en Leo. La luna de Leo es para que usted reine y le atiendan, le sirvan. La de Virgo es para que usted sirva y atienda a los demás. Es la luna en la que quizá usted se pone fastidioso o fastidiosa, porque es la luna en la que todo se hace con mucho detalle, para limpiar, poner orden, desde poner orden en la gaveta, en el cajón, hasta en el closet, la oficina, la casa, y buena para ir al médico, buena para iniciar algún proceso de desintoxicación. Luna creciente en Leo y a partir de la 1:13 de la tarde creciente en Virgo, Sol en Cáncer, este jueves 20 de febrero del año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, en 1810 Colombia se independiza de España. En Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo reino de Granada, que es la actual Colombia, se produce el grito de independencia. Estos sucesos se iniciaron con el incidente de lo que se conoció como el Florero de Llorente. Eso fue en 1810.
El 20 de julio de 1847, en la misma ciudad de Santa Fe de Bogotá, la Plaza Mayor es renombrada Plaza de Bolívar, y en el centro de la plaza se erige desde mediados del siglo XIX la primera estatua de cuerpo entero de Simón Bolívar. El 20 de julio de 1871 la Columbia Británica se convierte en territorio canadiense. El 20 de julio de 1923 muere Pancho Villa. Aquí le identifican como leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano. Uno de los jefes de la Revolución Mexicana y el único latinoamericano que ha invadido Estados Unidos. ¿Qué tal? El 20 de julio de 1944 se da el famoso complot que se conoció como el Plan Valquiria. Era el plan para asesinar a Hitler con un maletín explosivo, pero todo fracasó. Estalló el explosivo, pero Hitler salió ileso. 20 de julio de 1969. La misión del Apolo 11 llega a la Luna. El módulo lunar Eagle, Águila, se posa en la Luna y pasadas 5 horas, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros hombres en pisar la superficie lunar. Ya recuerdo perfectamente el día, fue la primera transmisión que pudimos ver vía satélite, recuerdo, en Venezuela, y eso se pudo ver perfectamente claro. El mismo día, 20 de julio, pero de 1976, la sonda espacial Viking 1 de la NASA aterriza en Marte. No sé si es aterriza o amartiza, ¿no? Es el primer artilugio construido por el hombre en llegar a la superficie de este planeta. Con relación a la misión del Apolo, hay una anécdota muy graciosa en el mundo del béisbol. Gaylord Perry, famoso porque era marruñero, ¿no? Lo llamaban el rey de la bola de salida, un pitcher veterano, ya está en el Hall de la Fama. El manager lanzaba en ese momento para los Gigantes de San Francisco, y el manager Alvin Dark, cuando lo vio en la práctica de bateo, dijo: primero ponemos un hombre en la luna antes de que Gaylord Perry dé un jonrón. Pues bien, el hombre Neil Armstrong pisó la luna el 20 de julio de 1969. Media hora después, Gaylord Perry dio el primer y único jonrón de su vida. Eso es algo realmente maravilloso. Bien, siguiendo con las efemérides, el 20 de julio de 1890 nació el gran compositor cubano Gonzalo Roy. El 20 de julio de 1940 la revista Billboard publica su primera lista de canciones, los Hot 100. Y la primera canción en 1940 en figurar en el número 1 fue I'll Never Smile Again, Nunca Sonreiré de nuevo, con Frank Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey. 20 de julio de 1945 nace la cantante norteamericana Kim Carnes. Y ahora en la línea telefónica está Hani Martínez Ward. Buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos cuentas hoy? Claro que sí. Bueno, si usted ha tenido un accidente, recuerde que nos debe llamar desde la escena del accidente. ¿Por qué? La compañía de seguro, usualmente nosotros que negociamos casos todos los días, nos echa en cara cuando un cliente esperó 4, 5, 6, 7 días. Dice: ¿por qué yo tengo que pagar la máxima compensación monetaria cuando el cliente perdió tantos días o esperó tantos días para buscar atención médica, para buscar a un abogado y hacer un reclamo? Si él no se preocupa por salud, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Y lamentablemente eso es una cosa que tenemos que responder con todas las compañías de seguro cuando hacemos las negociaciones al final del caso.
Entonces, por eso yo digo, no esperen a que usted a lo mejor dice, voy a ver si me siento mejor, voy a ver si lo resuelvo con ellos. Las compañías de seguro no están de su lado. El único persona que puede pelear por usted y decirle, abocar por sus derechos, decirle cuánto dinero tiene usted para la compensación, cómo puede arreglar su carro y que no pague ni un centavo de su bolsillo, es teniendo un abogado de su lado que pelee esa agresivamente compensación monetaria. Antes de llamar a la abuelita que va a estar tan nerviosa como usted, llame directamente a Hani Martínez Ward. ¿Es así? Exactamente, y los resultados los comprueban. Como yo hablé la semana pasada de un caso de un niño de 7 años que fue directamente al hospital después de un accidente como pasajero y pudimos recobrar $800,000. También una persona que estaba manejando para Uber, que era chofer, nos llamó desde la escena del accidente. Pudimos recuperar $250,000. Y no digo de estas compensaciones así por decirlas, porque cada caso es diferente. Cada caso tiene una compensación monetaria diferente dependiendo del daño del carro y de las lesiones. Pero si usted está lesionado y queremos hacer un reclamo, queremos que usted saque la máxima compensación. Los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55. ¿Algo más, Hani? No, exactamente. Quería darle el número 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdalo en su teléfono. Usted nunca sabe si lo va a tener que usar o no. También en las redes sociales, Hani Martínez Ward, Hani con J, Jany. Hani Martínez Ward, si usted tiene un accidente me puede escribir ahí inmediatamente y yo personalmente le voy a estar respondiendo. Hani, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Anoche se dio el segundo debate entre los candidatos a la presidencia del gobierno español. Recordemos que luego de la derrota del Partido Socialista Obrero Español, el partido de gobierno, en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, luego del varapalo que sufrieron, Pedro Sánchez, en una jugada audaz, sorpresiva, decidió adelantar las elecciones parlamentarias para el 23 de julio, es decir, para el próximo domingo. Es la primera vez que en España se va a votar en verano. En España el verano es sagrado, como en buena parte de Europa, sobre todo en la Europa mediterránea, cuando la gente por el extremo calor, y más ahora en estos tiempos, decide irse de asueto, de vacaciones. Las vacaciones estivales son sagradas para los españoles. Pero en este caso, pues tendrán que modificar o suspender la vacación porque tienen esa elección atravesada el próximo 23 de este mes de julio. No son elecciones presidenciales propiamente, porque en España no se elige al presidente del gobierno de forma directa. Son elecciones para elegir los parlamentarios, que son los que después decidirán quién preside el gobierno. El Partido Popular, el otro gran partido español, lidera en todas las encuestas y se estima que Feijóo, su líder, pues sea el próximo presidente de gobierno. El detalle está en si logra obtener todos los escaños necesarios para poder gobernar sin alianzas. Si no lo logra, que es lo más probable, tendrá que hacer alianza con el partido Vox, el partido de extrema derecha que lidera Abascal. Abascal, Sánchez y Yolanda Díaz estuvieron ayer en ese último debate. Antes habían debatido Feijóo y Sánchez en un cara a cara y, según las consideraciones de los críticos analistas, Feijóo pues superó con creces a Sánchez. Y en el debate de ayer, al cual no asistió Feijóo, Sánchez quedó de nuevo mal parado. Los reportes de prensa que nos llegan
dicen, por ejemplo, acá tengo, Yolanda Díaz lidera un debate contra el representante de Feijóo, como ella dijo que era Abascal, y un Sánchez que pasa desapercibido. La candidata de Sumar llevó la voz cantante en el debate a 3 de Radio Televisión Española, marcado por la ausencia del líder del PP. Mucho que ganar para Yolanda Díaz y poco que perder para Pedro Sánchez y Santiago Abascal en el llamado debate final. Los candidatos de Sumar, PSOE y Vox, respectivamente, protagonizaron en cualquier caso un debate muy diferente al cara a cara que entonaron hace una semana el secretario general del PSOE y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Este último, aunque estuvo ausente físicamente ayer, fue nombrado cerca de 30 veces por parte de los candidatos de la izquierda. La señora Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno actual, pues llevó la voz cantante en el debate de ayer, pero sus posibilidades de coronar y de aumentar la bancada del nuevo partido que ella ha fundado, Sumar, son muy, muy pocas. ¿Qué ocurrirá el próximo domingo? Por lo visto, Feijóo será el próximo presidente, según todas las encuestas, pero tendrá que pactar con Vox. ¿Qué tipo de gobierno traerán Feijóo y Vox? Eso es lo que está por verse. Son las 9:19 de la mañana, Capicúa. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 9:21. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente de Israel, Isaac Herzog, conmemoró ayer los 75 años de la independencia de Israel en el Congreso de los Estados Unidos y celebró la amistad de su país con Washington, pero advirtió del peligro de que las críticas al gobierno deriven en antisemitismo. Dijo: "No soy ajeno a las críticas entre amigos, incluidas algunas expresadas por miembros respetados de esta Cámara. Respeto las críticas, especialmente de los amigos, aunque no siempre hay que aceptarlas, pero las críticas a Israel no deben cruzar la línea de la negación del derecho a existir del Estado de Israel. Cuestionar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación no es diplomacia legítima, es antisemitismo". Fin de la cita. Siguiendo en Washington, se espera que el Comité Judicial del Senado vote hoy sobre un nuevo código de ética para la Corte Suprema, un intento de responder a las recientes revelaciones sobre las interacciones de los jueces con donantes adinerados y otros. Los republicanos se oponen firmemente, argumentando que el proyecto de ley de ética podría destruir el Tribunal Superior. La legislación del comité impondrá nuevas reglas de ética en la Corte y un proceso para hacerlas cumplir, incluidos nuevos estándares de transparencia en torno a recusaciones, obsequios y posibles conflictos de intereses. Todo esto luego de que el juez superior Clarence Thomas se viera involucrado en un escándalo por las múltiples donaciones que ha recibido y beneficios que ha recibido por parte de multimillonarios. El soldado estadounidense que permanece retenido en Corea del Norte tras entrar por sorpresa en el país, el pasado martes pasó 48 días en un taller penitenciario en Corea del Sur, debido a que no pagó la multa que se le impuso en febrero por patear y dañar un coche de policía en Seúl. El soldado raso de segunda clase Travis T. King, de 23 años, aprovechó para cruzar la línea de demarcación militar y entrar en territorio norcoreano el pasado martes, mientras realizaba una visita turística de la zona de seguridad conjunta en el corazón de la frontera entre las dos Coreas,
que técnicamente siguen en guerra. Siguiendo en Asia, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió hoy jueves en Pekín con el exsecretario de Estado Henry Kissinger, considerado por el gigante asiático como un viejo amigo del pueblo chino. Según los medios estatales, el encuentro entre ambos se produce después de que el centenario diplomático estadounidense, en una visita no anunciada, se reuniera con Li Shangfu, ministro de Defensa de China. Miami. Una persona murió y otras dos resultaron heridas por disparos ocurridos ayer en una tienda de la cadena Walmart en Florida City, al sureste de Florida, y la policía detuvo a un sospechoso y busca a un posible segundo tirador, según informan medios locales. Varias patrullas de la policía y vehículos de bomberos acudieron a la tienda alrededor tras recibir la alerta de un tiroteo en el interior del gran almacén, según el canal local WPLG. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo ayer que espera que Estados Unidos entregue a la justicia venezolana al exgeneral Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, que fue extraditado desde España a la nación norteamericana, donde es solicitado por delitos de narcotráfico. ¿Por qué espera Rodríguez que lo lleven si en definitiva lo extraditaron porque lo quieren juzgar acá? Además, Venezuela no lo ha pedido. Por otra parte, El Pollo Carvajal, quien desde ayer en la tarde está en Nueva York, comparecerá hoy jueves por primera vez ante un juez en una corte federal para escuchar los cargos en su contra que le podrían llevar a pasar el resto de sus días en una prisión en Estados Unidos. Los cargos serían conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos, además de delitos por uso y porte de armas de fuego, en conexión además con todas las acusaciones que tiene encima. ¿Qué puede pasar con Carvajal? ¿Quién es Carvajal? Vamos a Caracas. Allí en la línea telefónica está la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Rocío, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la oportunidad. ¿Qué puede pasar con Carvajal? Te lo pregunto en tanto abogada, ya que hoy va a tener él su primera comparecencia ante un juez. Sí, del tipo de delitos que se le imputan al mayor general Hugo Carvajal Barrios, aun cuando fue degradado de la Fuerza Armada Nacional, algunos mantienen el grado, podría significar penas que van desde los 10 años hasta cadena perpetua. Yo creo que más allá de la pena que en definitiva le sea impuesta, allí lo que va a ser clave es el tipo de cooperación que pueda ser capaz de prestar Hugo Carvajal Barrios al gobierno de los Estados Unidos y al propio sistema de justicia estadounidense. Se especula, César Miguel, que Hugo Carvajal Barrios ya no tendría información importante, dado el tiempo transcurrido desde la fecha que fue director de la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero eso es relativo, porque hay muchos aspectos allí que pueden ser importantes, muy, muy importantes, que él pueda ser capaz de transferir a la administración estadounidense. ¿Por qué Jorge Rodríguez, en tanto presidente de la Asamblea Nacional, dice que espera que Estados Unidos envíe a Venezuela a Carvajal? Bueno, porque es una manera de deslegitimar la información que en definitiva pueda tener como acervo Estados Unidos, es desligarse de todo aquello que pueda decir Hugo Carvajal y que pueda ser mostrado como pruebas por Estados Unidos. Es decir, nosotros lo estamos buscando también, nosotros lo queremos aquí, pero claro, corre riesgo en Venezuela. Y sobre todo porque esta detención va a contribuir a la verdad. Es decir, hay muchos espacios de lo que ocurrió a inicios del chavismo que todavía son desconocidos para los venezolanos, y el testimonio, el aporte que puedan dar individuos con el poder que llegó a tener este oficial son determinantes para
contribuir en la verdad. Pero hay más, César Miguel. Yo creo que esto puede definitivamente ayudar a corroborar o no la existencia del famoso cártel de los soles, porque es un tema sobre el cual se ha hablado mucho, pero nadie nunca ha podido exhibir la existencia de generales vinculados al narcotráfico, y esto definitivamente podría ayudar a contribuir sobre la verdad o no de la existencia del cártel de los soles. Hay otras tres asuntos que creo que son importantes también, pueden ayudar este juicio, que son los vínculos entre la Fuerza Armada y las FARC en su momento, y los que pudieran mantenerse, digamos, desmovilizada la FARC con la segunda Marquetalia. Esto socava la figura de Hugo Chávez Fría, esto apunta como un misil, estos testimonios que pueda dar Hugo Carvajal Barrios, a la figura histórica de Hugo Chávez Fría. Y hay un detalle, está por entrar a audiencia un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy próximamente, que es el caso del mayor Milton Revilla Soto. No podemos olvidar que Revilla Soto fue detenido en el 2010 por demostrar precisamente los vínculos de Carvajal con la FARC y cómo se daba el mecanismo de tráfico de drogas y apoyo entre la entonces DIGESIN de Carvajal y la FARC. Y esto va a ser seguramente dirimido, y todos los vamos a poder ver a través, porque son audiencias abiertas, el testimonio de este oficial retirado que fue detenido en su momento, en 2010, por denunciar estos vínculos del general Carvajal y de la estructura de inteligencia venezolana con la FARC en su momento para el 2010. Rocío, tú que conoces tan a fondo el tema militar venezolano, ¿por qué un hombre que llegó a tener tanto poder, este general o ex general Carvajal, cayó en desgracia con el régimen en momentos ya de Nicolás Maduro como presidente? Recordamos que cuando le atrapan, le capturan en Aruba, Maduro se mueve diligentemente para lograr traerlo a Venezuela, y en Venezuela le reciben nada menos que como un héroe. ¿Qué pasó después? Bueno, esto está demostrando que hay profundas divisiones en lo militar entre el chavismo y el madurismo. Y esto se está viendo por la naturaleza de los nuevos ministros. Ya no estamos viendo a tantos individuos vinculados a las intentonas del 4 y del 27 del año 1992, 4 de febrero y 27 de noviembre, que hay grupos de poder dentro de la estructura militar que no han sobrevivido con la estructura de poder político. Y para allí, no solamente el caso, para muestra un botón, no solamente el caso del Pollo Carvajal, está también la situación de Cliver Alcalá Cordone. Yo creo que muchos generales, más allá de la responsabilidad que puedan tener Cliver Alcalá o el Pollo Carvajal, que será demostrada en una sentencia en los Estados Unidos o no, se deben de estar mirando y deben de estar preocupados porque de alguna manera pasan a ser desechados estas figuras que fueron claves dentro del chavismo y pasan a ser desechados por el madurismo. Y ojo, César Miguel, están pasando cosas en las que oficiales que tuvieron un papel destacado en los casos de los mandos de las protestas del 2014 y 2017 están quedando fuera del radar, sin cargos que los protejan. Y, ojo, están comenzando a darse apertura de juicios como el de Argentina contra o en base al principio de jurisdicción universal, que pueden apuntar a las figuras de generales que ya no están protegidos. Verbicracia, el caso de Argentina, contra el general Justo Noguera Prietri, que ya no tiene ningún cargo y que eventualmente podría dictársele orden de captura. Es decir, esto tiene un profundo impacto en la Fuerza Armada Nacional. Este tipo de extradiciones tienen un hondo impacto en la Fuerza Armada Nacional, que se mira hacia adentro y dice hasta cuándo pueden ser protegidos generales y mandos militares que fueron leales a la revolución. Ya. Esto en momentos donde una promoción de cadetes de la Academia Militar asume como padrino al hijo de Maduro y le dan un doctorado honoris causa también. ¿Cómo interpretamos eso, Rocío? Bueno, el fortalecimiento del madurismo, es decir, Maduro ha hecho una tarea
muy clara en la dirección de borrar, y óigase bien, borrar la estatura de Hugo Chávez Fría. Y esto lo ha ido haciendo poco a poco, pero también ha tenido una mano férrea de control sobre la Fuerza Armada Nacional. Es decir, hay en este momento más presos políticos militares que civiles en Venezuela. Hay medidas que se han exhibido feroces de lo que es capaz de hacer contra quienes apuntan. El caso de Rafael Costa Arévalo, torturado y asesinado en manos de la DIJESIN. Es decir, Maduro está exhibiendo todos los símbolos del poder que detenta y coloca afrentas que son polarizables, que causan, digamos, escozor en muchos sectores, como lo es la de poner a su hijo, quien no tiene trayectoria ni vínculo con la Fuerza Armada Nacional, como padrino de una promoción. Estos son elementos de símbolos del poder, de decir, aquí el que manda soy yo y controlo la Fuerza Armada que no protesta. Ya. Rocío, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias. Gracias por la oportunidad, César Miguel. Rocío San Miguel es abogado y preside la ONG Control Ciudadano. Nos habló desde Caracas y tengo una última noticia con relación a Venezuela, pero esta viene desde Quito. 2 ciudadanos venezolanos figuran entre los fallecidos en un hecho violento registrado en Quito, que dejó un total de 3 muertos y un herido. Según la Policía Nacional, el hecho ocurrió el martes en la noche en la zona de Guamaní, al sur de Quito. Los autores serían delincuentes que se movilizaban en 2 vehículos, según la policía en su cuenta de Twitter, en la que su personal realiza indagaciones para capturar a los responsables. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Comenzamos en Bogotá. La cifra de muertos por una avalancha de barro y agua ocurrida en la madrugada del martes en la localidad de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, ascendió a 20, según informó el gobernador de esa región, Nicolás García. Confirmamos 20 víctimas fatales en el municipio de Quetame, dijo el gobernador. Decenas de miles de peruanos protestaron contra la presidenta Dina Boluarte, a quien los críticos acusan de destituir ilegítimamente a un expresidente para asegurarse el poder. Una serie de protestas similares este año provocaron decenas de muertes cuando Boluarte, el 6º presidente del país en 7 años, prometió terminar su mandato. Daniel Ortega propuso a Gustavo Petro plasmar en un acuerdo bilateral los fallos de la Corte Internacional de Justicia que delimitaron la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe. Si la Corte ya falló a favor de ellos, de Colombia, y la Corte ya falló a favor nuestro, de Nicaragua, en 2012, ya tenemos la salida para buscar la forma de plasmar esto en un acuerdo decreto, dijo Daniel Ortega. Continuando en Nicaragua, Ortega acusó a la Unión Europea de estarle haciendo daño a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, después de que los líderes de ambos bloques condenaran la guerra en Ucrania en la declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas. Hay un principio en esas reuniones y es que esos acuerdos se tienen que tomar por consenso, que si un país se opone, ya no pasa. Esto lo dice Ortega porque precisamente fue Nicaragua el único país que no apoyó el acuerdo. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El primer ministro neozelandés garantiza la seguridad del Mundial Femenino de Fútbol tras el tiroteo. El jueves hubo un tiroteo en una obra en el centro de la ciudad de Auckland, allá en Nueva Zelanda, que dejó un saldo de 3 muertos, entre ellos el atacante y 6 heridos, y ensombreció el inicio del Mundial de Fútbol Femenino que se celebra en Nueva Zelanda y en Australia. El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, reafirmó la seguridad de los asistentes a la ceremonia de inauguración y el posterior partido de apertura del Mundial de Fútbol Femenino. Rusia ha bombardeado por tercer día consecutivo la ciudad portuaria de Odessa,
e intenta imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano, al considerar desde esta pasada madrugada a todos los graneleros en el Mar Negro objetivos militares. Al menos 18 heridos, 5 de ellos niños, tras un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Nikolaev. Y Putin anunció que Rusia volverá al acuerdo del grano si se aceptan sus condiciones, mientras Rusia ataca el puerto de Chornomorsk, destruyendo 60.000 toneladas de cereal que debían haber sido enviadas a Ucrania. Y hay una tercera noticia sobre Putin. No asistirá a la cumbre de los BRICS el próximo mes en medio de dudas sobre si el anfitrión, Sudáfrica, actuaría sobre una orden de arresto internacional en su contra. Pretoria había dicho que arrestar a Putin por la invasión de Ucrania sería similar a una declaración de guerra y exploró alternativas como celebrar la reunión de líderes virtualmente o trasladarla a China. La decisión del presidente ruso de no asistir ilustra el impacto de la orden de arresto por crímenes de guerra y cómo la Corte está aislando a la élite de Moscú. Un joven palestino murió y 3 resultaron heridos hoy jueves por fuego del ejército israelí durante enfrentamientos que estallaron cuando las tropas escoltaban a un grupo de judíos en un sitio religioso de Nablus, bastión de milicias palestinas en el norte de la Cisjordania ocupada. Tras reconocer el Sáhara Occidental como territorio soberano de Marruecos, Mohamed VI agradeció e invitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a visitar Marruecos. La invitación se hizo a través de una carta del rey agradeciendo a Israel su decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Tal visita abrirá nuevas oportunidades para fortalecer los lazos entre nuestras naciones, escribió el rey Mohammed. El Partido Comunista de China y el gobierno emitieron ayer una rara declaración conjunta con 31 medidas para mejorar las condiciones de las empresas, incluidas promesas de tratar a las empresas privadas de la misma manera que a las empresas estatales y consultar más con los empresarios antes de redactar políticas. Si bien la medida ganó el respaldo de algunos líderes empresariales de alto perfil, fracasó entre los inversionistas. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Ya que hoy es el Día Nacional de Colombia, vamos a darle un vistazo a lo que es Colombia Hoy. Y ese es nuestro hashtag precisamente, Colombia Hoy. Son las 9:42. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y bien, vamos a nuestro foro en el día de hoy. Leo este párrafo que se publicó el mes anterior en Bogotá. Lo publicó El País en Madrid con relación proveniente de Bogotá. El gobierno de Colombia, en ese mes de junio, afronta su peor crisis desde que asumió las riendas del país hace 10 meses con una promesa de un cambio profundo. El escándalo de las escuchas ilegales que motivó la destitución de 2 cargos de máxima confianza del presidente Gustavo Petro agrava una situación ya de por sí delicada. Las tensiones de la coalición legislativa y el estancamiento de reformas clave obligan al mandatario a demostrar su capacidad de gobernar y a retomar la iniciativa con inteligencia para reactivar su agenda. Superar este profundo bache es imperativo no solo para la credibilidad del primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea, sino para garantizar la misma gobernabilidad. Esto nos remite al escándalo de Armando Benedetti, Laura Sarabia y demás. Pero los incidentes en el gobierno no han cesado. Por ejemplo, leo esto publicado hoy en la revista Semana. El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la carta de renuncia que publicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en medio del escándalo que sacude a la funcionaria por una investigación que abrió la Fiscalía y la Procuraduría en su contra,
al parecer por incurrir en tráfico de influencias. Por medio de su cuenta Twitter, Petro publicó un mensaje despidiéndose de Irene Vélez y señaló que mientras estuvo en esa cartera no se perdió un solo peso. Además, habló de avances que alcanzó su gestión sobre la transición energética. Vuelve al Twitter el presidente Petro y al parecer esa afición al Twitter le ha causado no pocos problemas. En La Razón, en Barcelona, España, el pasado 17 de julio, el plan de Petro despierta el miedo a una Colombia devorada otra vez por la violencia. El presidente agita el fantasma de un golpe blando y demoniza a aquellos que le critican. La paz total del presidente Petro se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas. Así lo describió la revista Semana recientemente. Bien, ¿cómo está Colombia hoy por hoy? Ese es nuestro hashtag. Hoy, 20 de julio, Día Nacional de Colombia. Colombia hoy. Vamos a realizar nuestro foro con Andrés Segura. Andrés es analista político, consultor de asuntos públicos y opinión pública. Y también vamos a conversar con Juan Falconer, igual analista y consultor político. Ambos están en Bogotá. Andrés, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Y César y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Juan, muchas gracias por sumarte hoy al programa. Juan Falconer, también en Bogotá. A ver, ¿cómo está Colombia hoy por hoy? O la pregunta más precisa sería, ¿cómo está el gobierno de Gustavo Petro hoy por hoy? Comencemos con Juan Falconer. Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Un saludo muy especial a Andrés y a todas las personas de la mesa de trabajo y quienes nos escuchan en estos momentos. Bueno, pues hay que decir que el panorama para el gobierno del presidente Gustavo Petro al día de hoy es lamentable. Solo se han visto escándalos, pocos resultados. Cerca de 11 ministros han desfilado y han salido del gabinete ministerial. Hemos visto una falta de coherencia en la política internacional y en la política de Estado, en el manejo de relaciones internacionales. Y al interior, pues, anuncios que han sido precarios y que no han reflejado las verdaderas necesidades que se tienen en Colombia. Yo creo que este mismo gobierno en campaña generó una expectativa muy alta con el tema del cambio y con el tema de dejar viejas prácticas de la política tradicional en Colombia, y ellos mismos pusieron la vara muy alta y asimismo han defraudado a su electorado y al pueblo colombiano en general, porque no hemos visto sino escándalos, falta de decisiones importantes y contundentes en temas estratégicos, nombramientos que no cumplen o no obedecen con los conocimientos técnicos que demandan ciertas carteras. Y Colombia está ahogado por inseguridad, por problemas económicos, con una gasolina altísima. En fin, parece un panorama muy desolador para este gobierno que se autodenominó del cambio. ¿Y hablaba Juan Falconer, y cuál es la visión inicial que nos puede dar Andrés Segura? Andrés, por favor. Yo sigo la línea de Juan. Un saludo también a Juan. Es un gobierno que está generando mucha incertidumbre. Es un gobierno que arrancó con una idea de cambio, de diferentes prácticas políticas. Estamos hablando de un gobierno que quería cambiar el modelo, pero al final generó tantas expectativas y tantos anuncios que no se han materializado que la gente no está encontrando alguna respuesta a lo que está esperando. Adicionalmente, la idea de nuevas prácticas ha generado una decepción muy grande, porque lo que se ha repetido es que, en palabras del ciudadano, al final son las mismas prácticas, son los mismos hechos que no se deberían hacer en política, pero hechos por otras personas, y eso ha generado un malestar y una desazón. No hay avances en ninguna política pública, no hay ningún logro de gobierno para mostrar en este primer año destacable, y eso tiene al gobierno débil en las negociaciones para arrancar la nueva legislatura hoy en Colombia. A ver, ¿qué ocurre con el presidente Petro? En sus declaraciones recientes, por ejemplo, en Bruselas, cuando asistió a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, dijo que
Estados Unidos y Rusia eran lo mismo, inclinarse por uno o por otro eran lo mismo, porque habían faltado, no había un compromiso social, algo así fue lo que dijo. También dijo que Venezuela sería el garante en todas las conversaciones de paz, tanto con la disidencia de las FARC como con el ELN. Y de inmediato el Estado central, esta disidencia, desmintió a Petro, además del inconveniente, pues, de haber comparado, haber puesto por igual Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué Petro procede de esta manera? Le pregunto a Juan Falconer. Bueno, pues esa definitivamente es un hecho lamentable. Inclusive le cuento que ayer la Embajada de los Estados Unidos en Colombia sacó un trino en el cual de manera muy respetuosa pero muy contundente recordaba que ellos son los socios estratégicos más importantes para Colombia. Y es que esta posición del presidente Petro resulta lamentable porque está siendo de una u otra manera cómplice con lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania al no pronunciarse de manera contundente contra la guerra, contra el país invasor que viene vulnerando múltiples derechos, no solo en el escenario internacional, sino en materia de derechos humanos. Entonces, esa necesidad del presidente Petro de guardar una línea con países alineados como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como ahora Rusia, ponen en una situación muy complicada a Colombia, y ahí es donde yo siempre he insistido que hace falta una política de Estado en el manejo de relaciones internacionales para que el presidente de turno no caiga en estas imprecisiones que son costosísimas para el país, porque le hacen perder no solo el norte, sino socios estratégicos en materia económica, política y de seguridad. Entonces, el presidente Petro, en un inmenso desconocimiento, recordemos que lamentó profundamente que se haya caído el muro de Berlín. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que la visión internacional del presidente Petro es equivocada y pone en riesgo los intereses nacionales del país en el exterior. No solo dijo que era un error el derrumbe del muro de Berlín, la caída del muro, es que lo dijo en Berlín, se lo dijo a los propios alemanes. ¿Por qué procede de esa forma? Le pregunto a Andrés Segura. Creo que hay una línea clara por parte del gobierno de querer salir de la órbita de Estados Unidos. Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en las últimas décadas en Sudamérica, y para la línea política donde está ubicado el presidente Petro, eso siempre ha sido un problema y quiere marcar una diferencia. Y en este caso tiene dos grandes prioridades. La primera es su relación con Venezuela, donde hay muchos temas transversales, neurálgicos, que tienen que estar ahí, que hacen parte también de su política interna, y al mismo tiempo una posición regional que que quiere jugar por fuera de Estados Unidos. Y ahí entra a jugar en el juego, tal como dice Juan, de relativizar el juego internacional y geopolítico que maneja Estados Unidos, poniendo con palabras bastante ambiguas en algunos casos, en otros casos bastante claras, sobre la guerra de Ucrania. Incluso lo que Juan hablaba de lo que dijo ayer Petro, fue lo más sensato, porque al final ayer en la declaración la primera vez que denuncia que hay una invasión en todos los escenarios. Lo que había dicho es que era una guerra, un conflicto entre iguales. Ayer dice que es una invasión, pero, y entonces ahí viene el pero que destaca Juan, y eso muestra una ambigüedad bastante difícil, y eso lo aleja un poco de Estados Unidos. Y en tema con Venezuela, al final termina siendo cómo generar un aliado que puede terminar dándole mucho apoyo en términos logísticos, en términos operativos, para temas fundamentales en el gobierno, como pueden ser entradas a trabajo comunitario a través de diferentes medidas, que puede ser salud, que puede ser pensiones, o incluso un tema que tú estabas hablando, César, sobre la negociación con las disidencias, y es un tema de manejo de llegar a la paz total y desarticulación de los grupos ilegales, donde Venezuela no es claro cuál va a ser el papel, y estratégicamente creo que el de garante no es suficiente para lo que está pasando. Esa es la figura de Petro, en donde quiere salirse de esa órbita, y lo hace con una política bastante no tan clara en términos operativos, y muy dada a los anuncios sin mucho fondo. Siguiendo con el tema internacional, la conmemoración del Día Nacional de Colombia
se hace desde la isla de San Andrés, donde hay un reclamo con Nicaragua. Y leía, antes de darle pie al foro, en las noticias de hoy, la propuesta de Daniel Ortega de que mejor se olvidasen de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas y de todo, para que mejor lo resolviesen directamente él y Gustavo Petro. Me gustaría tu opinión al respecto, Juan Falconer. Bueno, pues César, lo primero es que al presidente Gustavo Petro lo esperaban desde la semana pasada en San Andrés para la lectura del fallo y el presidente pues decide postergar a último momento y dejando plantados a los sanandresanos y pues a todos los que estaban guardando expectativa de escuchar la lectura del fallo junto con el presidente de la República. Viene haciéndolo y viene notando que tiene prioridades diferentes en la agenda, ¿no? Hoy efectivamente pues está en San Andrés, también olvidó pasarse por Cundinamarca, hay una tragedia Sí. lamentable, una tragedia natural y el presidente prefiere la celebración en lugar de estar en donde le corresponde. Cerrado esto, yo considero que el triunfo contundente de Colombia en la Corte Internacional de Justicia cerró las puertas a Nicaragua sobre extender su plataforma continental y aprovecharse de los recursos de petróleo, gas y otros minerales que pueden estar en el suelo y en el subsuelo de esta parte. Y creo que esta decisión favorece totalmente a Colombia y le deja claro a Nicaragua que esas pretensiones, como bien lo dijo la Corte, pocos se han visto en el escenario internacional y pueden pasar inclusive por ser un exabrupto. Entonces, sobre este particular, efectivamente, en el derecho internacional siempre son las partes las que tienen que entrar a negociar para delimitar nuevas zonas. Entonces, a pesar de que la Corte hubiese dicho una cosa o la otra, al final del ejercicio sí se tienen que sentar las partes. Pero en este particular sería un gravísimo error que el presidente Gustavo Petro se sentara con Nicaragua a negociar algo que ya ha estado establecido y que Colombia pues debe respetar y debe hacer cumplir su soberanía en esa parte, protegiendo no solo a los isleños, sino también los recursos naturales y la posición estratégica que le da San Andrés, Santa Catalina, Providencia y Los Cayos en posiciones inclusive militares que poco se habla, pero eso es algo muy importante para el país y siento que Nicaragua y el presidente dictador Ortega siente la necesidad ahora sí de hablar porque fue derrotado contundentemente en materia legal y no hay recursos que procedan frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. En todo caso, Petro no le ha respondido todavía a Ortega. No conocemos. ¿Cómo? Sí, Andrés. Vamos a ver si hoy lo hace. Sí, exacto. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento. Son las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a tocar el segundo periodo legislativo que se inaugura hoy precisamente allá en Bogotá. Esto en nuestro foro de hoy, #Colombia Hoy. Y antes de ir al corte, te recuerdo que si necesitas asesoría para inmigrar, para establecerte legalmente en los Estados Unidos, debes consultar con el escritorio Canero Fadul Immigration. Ellos te van a brindar asesoría desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la posterior ciudadanía. Tienen un equipo de trabajo altamente capacitado. Puedes llamar al 1-844-864-4727, que equivale a 1-844-8-MIGRAR. Si dices que llamas de mi parte, tendrás la primera consulta gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:01 minutos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y bien, me toca hacerle el quite a Flor Alicia. El doble rol de Sergio Massa, de ministro de Economía en la Argentina y candidato presidencial de Unión por la Patria,
empieza a cruzarse en un contexto electoral que no deja de mirar la negociación con el Fondo Monetario Internacional en Washington, ciudad donde esta semana llegó una comitiva del Ministerio de Economía para cerrar la quinta revisión del programa respaldado por el fondo, lo que se traduce como una de las prioridades por estas horas al punto de que el propio Massa podría sumarse a cerrar las conversaciones. La situación impacta también en la campaña y en el cronograma inmediato de Unión por la Patria. Son las 17 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro Colombia Hoy con Andrés Segura y Juan Falconer, ambos en Bogotá. Hoy se inaugura el segundo periodo legislativo allá en Bogotá. ¿Qué se puede esperar de este segundo periodo? Le pregunto a Andrés Segura. Bueno, creo que arranca muy lento. Vamos a tener un escenario electoral. Recuerden que en Colombia el 29 de octubre son las elecciones regionales, por lo cual muchos de los líderes políticos que están en el Congreso tienen su cabeza en garantizar que sus candidatos tengan la mejor posición en las elecciones, lo que hará que la agenda esté muy lenta y durante este periodo, este primer periodo legislativo que va hasta diciembre, los movimientos no van a ser muchos. Lo que vamos a encontrar es un gobierno que va a intentar mover sus propuestas, tiene dos propuestas muy fuertes abiertas, que son la reforma a la salud, que tiene muchos detractores, y una pensional que tiene bastantes acuerdos. Su tránsito está difícil, pero se ve mucho más cercano a la posibilidad de que avance en el Congreso. Y ahí lo que vamos a ver es un gobierno que buscará hacer alianzas de diferentes formas, seguramente a través de acuerdos burocráticos en ministerios donde todavía hay muchos cargos por proveer para lograr avances de esas políticas. El gobierno tendrá que definir cuáles son los mejores momentos porque vamos a tener unos congresistas con su cabeza en las elecciones, por lo cual los tiempos van a ser fundamentales y no pueden presionar mucho. Y adicionalmente el gobierno tiene un par de propuestas más que van a tener mucha polémica y no sabemos, dependiendo del tono que quiera manejar el presidente Petro, si lo manejará en momentos electorales. Uno, por ejemplo, que tendrá mucho ruido es una ley de servicios públicos que mirará la forma en que se haga control y el manejo de los servicios públicos en diferentes departamentos con participación ciudadana, y es posible que quiera meter el debate en las elecciones regionales, pero también es posible que eso le genere problemas en el legislativo, y esas decisiones son donde va a tener que estar haciendo un equilibrio para saber cuándo presentarlas o no. Va a ser un congreso de mucha filigrana política, en este caso, por los pocos tiempos que hay. Ya. Regresando puntualmente al señor Petro y su eventual viaje a San Andrés, hubo una pieza de televisión para saludar el 20 de julio, muy polémica. De hecho, la pieza comienza con unos pies femeninos en tacones muy sexys y luego todo con tonos rosados. Yo cuando lo empecé a ver pensé que era un tráiler de la película Barbie. Y no solo lo pensé yo, sino también los colombianos, porque dieron en llamar a esa pieza el Petro Barbie, que entiendo, según informa la revista Semana, fue borrado por el gobierno. ¿Qué pasó? Le pregunto a Juan Falconer. Pues César, eso mismo nos preguntamos nosotros. La verdad, pues es una pieza publicitaria que no entendemos cuál era el mensaje que se quería comunicar al final, pero lo que esto sí destaca es un enorme error que hay desde la oficina, desde la Casa de Nariño, en torno a las comunicaciones del presidente y todo lo que se está manejando en temas de comunicación política y demás. Entonces, este es un desacierto de muchísimos desaciertos que ha tenido el gobierno nacional, pero en este particular suben y ellos mismos desmontan la publicidad. Mismo caso, digamos, aunque no con la elaboración y todo eso, pero que sí generó ruido y escándalo, pasa también con la oficina de la vicepresidenta Francia Márquez, en la cual ella en una visita monta ella misma una foto donde la policía le está cargando el bolso y la maleta y unas cosas
y también ellos mismos lo desmontan. Entonces, es decir, que han caído en hacer publicaciones que le hacen daño al gobierno, pero son ellos mismos. Es decir, en Colombia no se ha necesitado una oposición férrea frente al gobierno nacional porque han sido ellos mismos los que Ajá. se han inundado con las comunicaciones, con los errores, con los escándalos. Entonces, pues digamos, le han hecho el trabajo a la oposición. Y en este particular, pues todos sorprendidos porque la Oficina de Comunicaciones de Presidencia de la República cae en errores continuos y sobre todo no se tiene claro cuál es el mensaje que se quiere mandar y tienen que estar desmontando piezas todo el tiempo. No es la primera vez que pasa, pero digamos esta es como la más impactante y la que mayor recordación quedó, pues quisieron empatarlo con el estreno de la película, pero pues una cosa no tiene que ver con la otra y sí en cambio ridiculiza una fiesta patria y también pone en un escenario lamentable todo lo que viene pasando en el país, buscándole algo cómico y demás, que siento que es muy lamentable y de verdad pues no le queda bien a un presidente. Petro y Francia Márquez aparecen en esa pieza publicitaria. Pero ¿cuál era la apelación? ¿Por qué esa imagen sexy del pie femenino que se descalza y queda empinado? ¿Qué pretendían decir? Pues esa es la verdad, yo no sé si Andrés tenga la respuesta. Andrés tiene la respuesta. No, eh, es un juego de llamar la atención. Este ha sido, además de todo, es un gobierno provocador Mm. en el debate público. La presidencia tiene una gran habilidad y ellos logran poner agenda en temas importantes y en temas no importantes en todo momento. Y al final el país, el debate público se la pasa jugando alrededor de ellos. Esta pieza, como decía Juan, buscaba llamar la atención, buscaba generar debate y querían aprovechar un lanzamiento mundial y un trabajo de marketing maravilloso que ha hecho la productora de la película, que nos tiene hablando durante 2 semanas, incluso en contraposición a la película Oppenheimer. Querían sumarse a eso frente a un hecho que el presidente quería resaltar, y es algo que Juan habló hace poco, y es después del fallo en La Haya, el presidente le incumplió a San Andrés. Y entonces ahora, para mostrar independencia, mostrar identidad, quiere hacer el evento de año en San Andrés, y en este momento debe estar allá si ha llegado a tiempo el presidente. eh, lo quiere hacer allá para manifestarlo, y lo que quisieron fue llamar la atención, generar debate, jugando a la fecha es tan importante como esta. Ya el juego femenino y eso ya ese simbolismo supera mi capacidad de análisis porque no le veo relación, pero si hay un juego de provocar y llamar la atención, que incluso no solamente cometieron un error en términos de objetivo de comunicación, querían poner agenda, querían llamar la atención, pero sacrificaron reputación y ridiculizar una fiesta patria, como lo dice Sí. Juan, no lo tuvieron en cuenta, y adicionalmente potenciales problemas legales sobre manejo de derechos de una película para uso político, que no creo que llegue nada legal. Seguramente los productores de Barbie estaban felices con los resultados en métricas digital, pero no lo tuvieron en cuenta, y eso puede ser un error incluso legal para el gobierno. Muy bien. Hay fallas comunicacionales importantes. La, la definición que dio Juan Falconer es magnífica. No hace falta oposición porque el propio gobierno se hace daño. Siendo así, ¿cómo está la popularidad de Gustavo Petro en particular y el gobierno de Colombia en general? Juan. Bueno, pues efectivamente lo que nosotros hemos visto es una caída en la percepción de la imagen del presidente de la República, afectando no solo la gobernabilidad, sino, digamos, desinflando la promesa de campaña del cambio y demás. A raíz de cada uno de estos escándalos, pues se ve afectada no solo la imagen y la credibilidad del presidente, sino también la institucionalidad, ¿no? Y es que no es normal en Colombia que hayan salido 11 ministros en apenas 11 meses y eso tiene un impacto importante en la gobernabilidad y en la credibilidad y en la institucionalidad. Entonces uno ve carteras tan representativas para el presidente como el Ministerio de Minas y Energía, en el Yeah. cual pues defendió y pagó un alto precio político por mantener a Irene Vélez hasta último momento, y ese tipo de actuaciones le cuestan en la vida pública y en el tema de favorabilidad, a tal punto que su programa de gobierno está en riesgo. Como bien lo señalaba Andrés hace un momento,
con esta nueva legislatura entran muchos factores a jugar y seguramente muchos políticos que ven en el Congreso de la República esa imagen desfavorable del presidente y esa falta de credibilidad que empieza a tener incluso en sus mismos sectores políticos, Sí. harán que no lo acompañen en principales iniciativas de las reformas que se van a discutir en esta nueva legislatura. Aparte que venimos de unas derrotas contundentes del presidente en la legislatura anterior. Entonces todo eso lleva a pensar que esa baja popularidad del presidente empieza a afectar y sobre todo ahorita en periodo electoral, en las elecciones regionales que se avecinan en el mes de octubre. Todo esto sumado hace que el presidente pierda credibilidad y aparte tiene un afán que nadie ha entendido de ser un líder internacional y de liderar cuanta cosa internacional se le ocurre sin ponerle orden a la casa. Entonces el presidente quiere arreglar el problema de los vecinos, pero no quiere mirar los problemas que tiene al interior de su casa, que han perdido un tema de norte impresionante. No más, César, lo invito para que cuando tenga un momento mire los índices de inseguridad que hay en el país. Sí. Estamos azotados, no podemos salir, nos roban de manera violenta, nos golpean y no pasa absolutamente nada. Un desgobierno. A propósito de esto que comentaba Juan Falconer, el pasado lunes se publicó en La Razón lo siguiente: el plan de Petro despierta el miedo a una Colombia devorada otra vez por la violencia. La paz total del presidente colombiano Gustavo Petro se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas. Así lo ha descrito recientemente la revista Semana. ¿A qué se refieren con ese monstruo de 1000 cabezas? ¿Por qué el plan de la paz total ha sido más que una solución, un gravísimo inconveniente? Le pregunto a Andrés. Ese es uno de los proyectos más relevantes del gobierno. Incluso cuando llega a la presidencia es al que más recursos le invierte en términos de tiempo. Y lo que busca es generar acuerdos con la gran diversidad de grupos ilegales y al margen de la ley que hay en Colombia. Incluso cometiendo errores con jugársela con los grupos más simbólicos como el ELN, pero dejando en un segundo plano los grupos que en este momento pueden ser más poderosos, como puede ser el Clan del Golfo. Lo que parte de una premisa que hace parte de la izquierda latinoamericana y son las causas estructurales de la violencia, y entonces hay que abrir espacios y participación comunitaria y sobre todo abrir espacios a la negociación con todos los grupos, dando demasiadas gabelas, cediendo demasiado al comienzo, lo que ha generado que estos grupos aprovechen este escenario para jurar a ganar territorios en estos escenarios. Vamos a saber que de alguna manera con la dispersión de pequeños grupos que hay en diferentes lados, en donde hay fuertes tensiones en 3 regiones del país, que son los puntos más graves, lo que había existido eran grupos peleando por mercados ilegales, peleando por manejar territorios. Y en este momento, cuando el gobierno ceden tantas cosas, lo que está patrocinando es que empiecen a buscar territorios. Si el árbitro no está, venga, jugamos un poquito más duro. Yo sé que la analogía es un poco cruel, sí, al llamar árbitro en la guerra, pero sí es lo que está pasando y en eso es lo que se está sintiendo en muchas regiones donde ya hay una preocupación, incluso electoralmente. Es el tema más importante, ya no solo saliendo de las regiones, sino también llevándolo a las mismas ciudades donde esa falta de autoridad que se está sintiendo lo está siendo aprovechada por muchos grupos, además como elemento de negociación, cosa esencial. Cuando un grupo entra a negociación tiene que mostrarse fuerte. Si el gobierno entra cediendo mucho, pues ellos tienen que entrar mucho más fuertes a negociar, por lo cual las acciones de violencia están creciendo. Ya. Les quiero agradecer a Andrés Segura, quien habló de último, y a Juan Falconer, ambos analistas en Bogotá. Les quiero agradecer inmensamente su participación en este foro de hoy, #ColombiaHoy. Gracias, Juan. César, muchísimas gracias, como siempre un placer. Andrés, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así será. Gracias, Andrés. Muchas gracias, César, muchas gracias, Juan, muchas gracias al equipo que estuvo detrás y a toda la audiencia. Un placer estar acá acompañándolos. Muchísimas gracias. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. Recién leíamos en las noticias de América Latina las dificultades de Sergio Massa, quien tiene en este momento un doble rol. Es el ministro de Economía de la Argentina y a su vez es el candidato presidencial de Unión por la Patria. Esto en el momento en que se negocia en Washington con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la situación? Vamos hasta Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está la economista Diana Mondino. Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bastante bien, gracias. Diana, ¿cuál es el conflicto que tiene, el problema que tiene el señor Sergio Massa? En realidad el problema lo tiene Argentina, porque Argentina no ha cumplido con ninguna de las etapas comprometidas con el Fondo Monetario. Seguimos teniendo déficit y no solo no estamos en condiciones de pagar los intereses de lo que ya está prestado, sino que se le está pidiendo dinero adicional al Fondo Monetario. Y para ese dinero adicional, obviamente existiría la restricción de cumplir. Recordemos que el Fondo Monetario le presta a los países que tienen problemas para financiar mientras se hacen las reformas estructurales. Ese es el problema de Argentina, que Argentina toma deuda para hacer esas reformas, pero no las hizo. Entonces, tenemos la deuda y todavía vamos a tener la necesidad de mayor financiación para algún día hacer esas reformas. Entonces, el problema es que la persona que prometió hacer las reformas no las hizo y ahora es el que pide que le den más dinero. Entonces, suena casi cómico porque es un enredo al cual hay que agregar que como candidato a presidente tiene que comprometerse a hacer esas reformas que como ministro de Economía no está haciendo. Es un problema, digamos, es como diríamos, un perro que se muerde la cola. Sí, parece un asunto de bipolaridad. ¿Por qué no se hicieron las reformas? Bueno, el gobierno presenta muchas razones. El impacto que tuvo la pandemia. Otra que recientemente hemos tenido en Argentina ha sido una... Pero la verdad que muchas de estas reformas no estaban vinculadas con esos temas y podrían haberse realizado. Por ejemplo, Argentina tenía limitaciones muy serias desde el punto de vista energético y en vez de trabajar en nuestra propia producción, se importaba energía. O se mantenían tarifas y subsidios muy importantes. El transporte en Argentina cuesta, para que la gente se ubique, en Buenos Aires el transporte colectivo vale 10 centavos de dólar. Entonces, claramente eso es insostenible y eso genera cada día más déficit, no menos. Pero por no haber subido esas tarifas a lo largo del tiempo, ahora cuando haya que ajustarlas a los costos, bueno, pues el salto en los precios va a ser muy importante y ya tenemos una inflación de 120, 130% anual. Entonces, más costos se hace muy difícil, pero muy difícil, porque los sueldos de ninguna manera pueden subir ese ritmo. Y esto con una campaña electoral ya abierta, ¿no? Sí, con la muy mala costumbre de hacer regalos a los potenciales votantes y hacer promesas. Todos los políticos del mundo prometen, eso no es nada demasiado extraño. Pero en donde, por ejemplo, en este momento, con esta inflación del 120 o 100 no sé cuánto por ciento anual, se ofrecen créditos a jubilados de 29%. Entonces, la diferencia la pagamos entre todos los argentinos. Y ese tipo de inconsistencias de querer hacer una campaña electoral regalando dinero, la única forma de hacerlo es quitándoselo a otro. Y eso está generando un conflicto social importante. ¿Cuál es la proyección de la inflación hacia fin de año, Diana? Es muy probable que llegue a 140, más o menos. Más o menos. Pongámoslo en estos términos.
tasa de interés que paga el propio Banco Central es 150%. Así que la inflación debería andar por ahí, más o menos. La devaluación del dólar que tenemos está en promedio en un 7% mensual. Devaluación del peso respecto al dólar. Que eso es mucho más que lo que otros países tienen en un año. Claro. Entonces, inflación, cambio del dólar, tasa de interés, todo tan elevado, hace un cóctel muy, muy difícil de digerir. Exactamente, peligroso. Diana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Diana Mondino, destacada economista en la Argentina, nos habló desde Buenos Aires. Son las 10:30 de la mañana y tengo una visita extraordinaria. Regresó de sus maravillosas vacaciones recorriendo en un tráiler, ¿no? Sí. Estados Unidos, se fue desde Miami hasta el norte, a la frontera con Canadá, manejando. Hablo de Michelle Canero. Yo no te conocí esas aficiones, Michelle. Bueno, es mi marido el que maneja. Yo disfruto yo disfruto el paisaje. Bueno, muy bien. Pero fueron excelentes, maravillosas. Excelentes. Muy bien. Vamos a lo nuestro. Un nuevo proceso de parol de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿De qué estamos hablando, Michelle? Bueno, es un tremendo avance para las personas que tienen una petición familiar aprobada, que se encuentran con las demoras de las embajadas, porque ahorita lo que hemos visto es que las embajadas están tardando 3 años o más procesar las residencias de las personas que ya tienen su petición aprobada. Entonces, este nuevo programa de parol, que va a ser por invitación del Departamento de Estado, va a facilitar que la gente venga a los Estados Unidos y culmine su proceso de residencia desde aquí, acortando el tiempo de espera en su país. Lo que no me agrada mucho es que hay muy poca información clara sobre este tema. Entonces me están llegando muchísima gente llamando, ay, yo quiero participar en este nuevo programa, pero lo que no entienden es que necesitan tener la I-130 de su familiar ya aprobada. La fecha de prioridad de la categoría tiene que estar cerca a ser vigente, entonces no va a aplicar si tu hermano te pide hoy, vas a estar esperando participar en este programa 10, 15 años. Entonces depende de la categoría y tampoco es algo que puedes pedir ni aplicar, es por invitación del gobierno. Iba a preguntar eso, ¿qué quiere decir por invitación del gobierno? No sabemos cómo van a seleccionar los casos, pero lo que anunció Inmigración es que les van a comunicar a los candidatos que ellos determinan, califican, entonces revisarán, me imagino, la database de las I-130 que tienen aprobadas con fecha de prioridad próxima para nacionales de esos países y en vez de mandarlos a la embajada, les van a invitar a participar en el programa de parol. ¿Qué es la I-130? Esa es la petición que un familiar residente o ciudadano aplica para su familiar extranjero. Entonces, si estás casado, tienes padres ciudadanos, tienes hijos residentes, tienes hijos, esa es la petición que usas para pedir esos familiares. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el parol venezolano y este nuevo parol para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras? El parol venezolano, igual para nicaragüenses, cubanos, es un programa, y haitianos, es un programa que cualquiera puede ser invitado y puede afirmativamente aplicar, ¿verdad? Uno puede aplicar a ese parol y puede ser solicitado por cualquier persona. Este programa tiene condiciones, nada más participan las personas que tienen una I-130 ya aprobada y también no es algo que uno puede aplicar, sino uno se beneficia porque Inmigración les notificó que califican. Pero no sabemos cuál es el criterio para invitarme o no. Claro, fuera de que tienes que tener la I-130 aprobada, ser nacional de uno de esos países y que tu fecha de prioridad de tu I-130 esté cercana. Entonces, las únicas personas realmente que creo que van a estar invitadas son personas que ya han iniciado su trámite en el consulado, es decir, ya tuvieron su I-130 aprobada
y recibieron la notificación de National Visa Center o la embajada que pueden ya empezar su trámite consular. Bien, en todo caso, si usted queda con dudas y quiere ahondar en la información, llame por favor al 1844-864-4727. 1844-8-MIGRAR. Ese es el teléfono de Canero Fadul Immigration. Y si usted llama diciendo que llamo de mi parte, la primera consulta es gratis. Y eres muy popular porque me llaman muchos de tus oyentes. Ah, qué bueno. Eso me alegra muchísimo. Michelle, bueno, es una alegría inmensa tenerte de nuevo por acá. Gracias. Atención, también pueden escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle Canero, ya vieron, es una abogada experta en estos temas migratorios. Gracias, Michelle. Gracias a ti. Siguiendo con estos temas migratorios, leíamos días atrás que senadores demócratas habían pedido que se reasigne el TPS para Venezuela y Nicaragua, habida cuenta, decían, que la crisis en estos dos países estaba lejos de amainar. A ver, ¿qué puede ocurrir con esta solicitud? Vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde está el destacado analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, siempre un placer estar contigo, César Miguel. Teníamos rato sin conversar, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir, Hernán, de esta solicitud de los senadores demócratas? Sí, es un grupo de alrededor de 20 senadores demócratas liderados por lo que es el whip, o sea, el jefe o subjefe de la bancada demócrata en la Cámara de Senadores, que ha pedido a la administración Biden que designe nuevamente, con una nueva designación, a venezolanos y nicaragüenses. Y esto es importante, porque con esta nueva designación podrían entrar hasta 320.000 venezolanos, que todos sabemos lo mal que lo están pasando en tu país, lamentablemente, César Miguel, por las acciones de Maduro y sus cómplices. Sí. Y esto es importante porque viene por parte de la bancada demócrata, lo que haría esperar que los republicanos, que ya habían apoyado otras peticiones anteriormente para otros grupos, incluidos venezolanos también, nicaragüenses, también para salvadoreños y hondureños, que también la están pasando mal en sus países por el tema de la violencia particularmente. Y esto es muy posible que prospere. La administración Biden ha visto con ojos buenos el hecho de abrazar y poder dar una mano a todos estos compatriotas o compatriotas latinoamericanos, obviamente, que necesitan auxilio en este momento, sobre todo en países como en Nicaragua, donde la libertad de expresión y la libertad de pensamiento obviamente está altamente restringida y bueno, ni hablar de lo que está pasando obviamente en Venezuela, ¿no? Entonces hay posibilidades, ¿las ves tú? Sí, hay posibilidades, no solo porque aparte los demócratas están en el gobierno, ¿no? Y esto viene de la mayoría demócrata en el Senado, y los demócratas han apoyado estas designaciones, han empujado para que haya una reforma migratoria que sea mucho más extensiva y generosa, digamos, también, que los republicanos que están hoy en el poder, trumpianos, digamos, ¿no? Sí. Hay que reconocer que en el pasado también republicanos que hoy, en lo que es hoy el Partido Republicano, son básicamente exiliados, y me estoy refiriendo a George Bush, por ejemplo, a Jeb Bush, ex gobernador de la Florida. Ellos han empujado, como fue siempre una tradición del Partido Republicano. No nos olvidemos que Ronald Reagan era fue uno de los presidentes republicanos que más apoyó la expansión de la inmigración, porque lo veía como un contribuidor para la grandeza del país, no solo porque traían diferentes visiones y diferentes conceptos, sino porque entendían que la gente que inmigra, y creo que todos somos un poco el ejemplo de eso, inmigra a este país, viene a trabajar, en su gran mayoría, no viene a contribuir. Entonces, yo creo que hay grandes posibilidades,
porque como dije antes, ¿no? Yo creo que hay republicanos hoy en el Senado que están dispuestos a apoyar y también a peticionar con la administración Biden para que esto suceda. Muy bien. Hernán, no quiero cerrar la conversación contigo sin tocar un tema, nada tiene que ver con esto, pero es que me ha llamado mucho la atención. El senador Ted Cruz de Texas es un senador polémico y lo más reciente es que le ha declarado la guerra a la película Barbie. Todo el mundo habla de Barbie, hasta Ted Cruz, pero él está en contra de la película porque dice que es propaganda china. ¿Tú sabes algo de esto? Mira, no sé específicamente con estas declaraciones de Ted Cruz, que no me llaman la atención, porque como tú bien dijiste, él le gusta, es una persona muy mediática, creo que es la mejor manera de definirlo. Yo creo que es todo parte de todas estas brujas que ellos, y cuando digo ellos me refiero a los republicanos que están altamente asociados a Trump hoy día, que ven todo esto como una guerra de la izquierda contra la derecha, como si hubiera en el país un deseo de cambiar los valores de este país, valores que ellos entienden desde una perspectiva judeo-cristiana, de una perspectiva mucho más conservadora, que nada tiene que ver con lo que piensa, por ejemplo, hoy la juventud, que tiene una visión mucho más amplia de la vida, en temas sociales, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la identidad de género. Pero bueno, yo creo que es consistente con estas declaraciones, que como te dije, no estoy muy al tanto, pero con otras declaraciones que ha hecho Ted Cruz y muchos de estos políticos conservadores republicanos que están asociados con Trump, que están en esta guerra cultural en Estados Unidos, que es finalmente lo que están hoy ofreciendo a los votantes, ¿no? Como detalle curioso, absurdo, fue entrevistado en Fox News a propósito de esta denuncia que él hace, pero allí en esa entrevista en Fox News confesó que él no había visto la película. Que es también consistente con las otras declaraciones, porque si tú les preguntas cuántas veces has tenido un intercambio con una persona transgénero, ¿no? Hoy día está de moda en el Partido Republicano atacar a la gente transgénero, muy probablemente haya dicho que nunca ha tenido una conversación con una persona, ¿no? Y yo creo que esa falta de conocimiento es lo que definimos como ignorancia y hace que, bueno, tengan visiones bastante cerradas y hasta por ahí caducas, ¿no? Lo que es la gente en general. Hernán, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Por supuesto, siempre un gusto estar contigo y un gran saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hernán Molina, destacado analista político, nos habló desde la ciudad de Los Ángeles. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:46 de la mañana, en la línea telefónica está nada menos que Fernando Mendoza. Nando Mendoza, exactamente, usted hizo ya la asociación, el de Nando Grill. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás, César? Saludos para ti y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nando, ¿qué tenemos de especial para este próximo fin de semana en Nando Grill? Bueno, como todos los fines de semana, promoviendo la cultura nuestra, promoviendo el agriturismo que tenemos en la zona de Cron, que hemos venido trabajando en eso, para esas personas que trabajan de días de semana estresadas y que un fin de semana quieren ir, por lo menos ir al monte, como decíamos en Venezuela, ir a ver animales, comer al aire libre y ver plantas. Ahí en Nando Grill, en Homestead, te lo tenemos, por supuesto con nuestra música llanera variada, nuestro show musical y nuestra comida llanera que ofrecemos todos los fines de semana. Esto, a ver, lo tenemos en todas las sedes. ¿A dónde invitas a nuestros oyentes, Nando? Mira, Doral y Westchester abrimos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 11:30 de la noche. Sábado y domingo abrimos en nuestras 3 sedes, tanto Doral, Homestead y Westchester, desde las 12 del mediodía hasta las 11:30 de la noche. Muy bien. ¿Y qué sugieres, por ejemplo, el que vaya con mucha hambre? Esos combos que asocian, ¿cuál sugieres? ¿Qué deberíamos pedir?
Mira, últimamente se está vendiendo uno que tiene chicharrón, que viene con la carne en vara, costilla de cerdo y chicharrón por belly, y ha sido bastante gusto a las personas que nos ha visitado, es el que se está vendiendo más, pero también ahora tenemos opciones vegetarianas para los que quieren comer pescado, pues tenemos ahorita el pescado frito y ha sido bastante aceptado entre nuestra clientela. Magnífico. Nando, pues este fin de semana nos verás allí. Claro que sí, allá los esperamos siempre. Sí. Muchos saludos a todos. Gracias. Fernando Mendoza de Nando Grill, donde el sábado Carlos I, el rey emérito, le puede salir caro el juicio por acoso. ¿Por qué? Porque la señora Corina le reclama 146 millones de euros. La empresa nunca le devolvió además los 64 millones que el emérito le donó en 2012. La defensa del monarca argumentó el día martes que la demanda es incoherente y sin pruebas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a Madrid, donde en la línea telefónica está la periodista especializada en estas casas reales, sobre todo la española, Lara Fernández. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, un saludo. Buenas tardes desde España. Encantada. Lara, ponnos al tanto. ¿Qué juicio es este y por qué le están reclamando a Juan Carlos nada menos que 146 millones de euros? Bueno, lo que sucede es que en su día, cuando ya digamos que la relación de amistad entrañable o de relación de amorosa entre Corina y don Juan Carlos se terminó, bueno, pues él le donó 65 millones de euros, ¿no? Como una especie de donativo, como una especie de, bueno, él decía acto generoso, ¿no? Además, recordemos que la relación con ella era tan estable y tan afianzada que se planteó incluso divorciarse de la reina Sofía. Quiero decir que no sabemos nunca si ese dinero era para empezar una nueva vida con ella o como una manera, bueno, pues de compensarle, ¿no? ¿Qué sucedió? Que desde ese momento de la donación hasta el día de hoy, bueno, pues Corina, aparte de ir concediendo entrevistas en distintos medios, ha denunciado acoso por parte del rey Juan Carlos y de su entorno, ¿no? Entonces le reclama esos 146 millones de euros, bueno, pues en concepto también un poco de los gastos que ha tenido en seguridad ella, dice, y también para reparar este tratamiento de salud mental, de ansiedad y de depresión que le ha generado, bueno, pues toda esta vorágine de acoso que dice ella, ¿no? Entonces esto se está un poco dirimiendo en Londres, no como un juicio, sino como una vista previa, digamos, preliminar, ¿no? Estos días. ¿Qué tipo de acoso dice la señora Corina? Bueno, ella habla en principio, ella habla de varias cosas. Ella habla de que es una víctima de una campaña de desprestigio e intimidación, que ha llegado a pasar miedo, que incluso los servicios secretos españoles habrían estado involucrados. Ella también habla de que, bueno, pues ese poder que tiene don Juan Carlos, ¿no? Porque es una figura muy importante, pues a ella le ha perjudicado de manera negativa en sus negocios, en su profesión. Entonces, bueno, que a ella le ha acarreado una serie de problemas y que además se ha sentido intimidada y acosada, tanto ella como su familia, bueno, pues amenazada, etcétera, etcétera. Claro, tenemos que ver ahora qué es lo que sucede, ver las dos versiones y ver lo que decide el juez, ¿no? Porque esta es la impresión y la interpretación que hace Corina y, por supuesto, don Juan Carlos tiene la suya, que siempre en estas historias hay dos versiones, ¿no? Ya. Lara, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a vosotros, seguiremos pendientes de esta vista. Gracias. Lara Fernández, desde Madrid. Son las 10:53. Ayer en la prensa mexicana se publicó este anuncio. La inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios con honrosas excepciones. Firma Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Punto. Hoy es el Día Internacional del Ajedrez y es el Día Internacional de la Luna. Se están cumpliendo 54 años de la llegada del hombre a la Luna. Neil Armstrong fue el primero que lo hizo. Y ayer era el Día del Amigo con Derecho, ¿verdad? Bueno, hoy es solo el Día del Amigo.
No tiene ningún derecho. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje y Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.